Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta sesión, la segunda y última sesión de los pactos de Dios. La sesión pasada vimos los primeros 4 y hoy vamos a ver los últimos 4, una serie de 8 pactos que Dios ha hecho con seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Como hablamos la semana pasada, los pactos nos ayudan a entender cuál es nuestra posición y cuál es nuestra situación aquí como iglesia en este tiempo. Recordemos que los pactos han marcado una época de la humanidad, como la hemos estudiado, ha sido precisamente una dispensación o un tiempo de mayordomía que Dios le ha dado a los seres humanos. Dios le dio a Adán unas responsabilidades que en esa época aplicaban para la situación del hombre en ese momento, pero que hoy en día no. Es como si hoy en día nosotros le diéramos a un bebé recién nacido la responsabilidad de que fuera al colegio y que trajera buenas notas en matemáticas. No lo va a hacer porque no está capacitado, no tiene la información necesaria y no es el momento. Va a haber un momento para todo. Así ha sucedido con la historia de los seres humanos y por eso nosotros en este estudio bíblico hemos hecho mucho énfasis en las dispensaciones de Dios como la herramienta que le quita el cerrojo a las escrituras. Acordémonos de los pactos. Bueno, hay varios pactos, pactos entre personas, pero los que estamos estudiando son pactos entre Dios y personas. Digamos que nosotros hacemos un pacto, Efraín y yo hacemos un pacto, hacemos un contrato y él y yo tenemos ciertos convenios y obligaciones mutuas y derechos. Si María Luisa no hace parte de ese pacto, pues no va a disfrutar de los derechos y no va a tener las obligaciones que tenemos entre Efraín y yo. Esa es la misma situación en cuanto corresponde a los pactos que Dios ha hecho con la humanidad, en donde, por ejemplo, un pacto con Israel, la iglesia no tiene ahí nada que ver. Es un pacto con Israel y Dios termina su pacto y así sucesivamente. Vamos a ver cuál es el detalle y qué implicaciones tienen estos pactos que vamos a ver. Los siguientes 4 pactos de Dios, el 5, el 6, el 7 y el 8, como los hemos numerado aquí en esta sesión. Pero antes de eso, les quiero dar una palabra de ánimo que el Señor nos da en 2 Corintios 4, del 17 al 18. Yo sé que muchos estamos pasando por diferentes tipos de pruebas que son como tribulaciones, no llamándolo la gran tribulación o la tribulación por la que va a pasar el planeta, sino como tribulaciones, son como pruebas diarias o pruebas que aparecen en ciertos momentos de nuestras vidas, pero el Señor nos invita a que leamos 2 Corintios 4, del 17 al 18, cuando nos dice que porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Entonces Dios nos invita a que miremos la eternidad, a que sepamos que no estamos aquí para siempre, que esto es una prueba, estamos de paso, estamos viviendo en un templo que es temporal, que es nuestro cuerpo, pero Dios nos tiene algo mucho mejor más adelante. Entonces, les dejo esta palabra y se Está las... muy lindo, muy linda esa palabra, la va a leer a mi esposo. Exacto. Exacto, comencemos con una buena palabra de ánimo entonces esta sesión. Entonces, como decía, ya vimos 4 pactos en la sesión pasada que fueron el edénico, adánico, noéico y el abrámico. Si no lo han visto o lo quieren repasar, pueden ir al link de los pactos de Dios que pusimos en YouTube y en Rumble. Hoy vamos a ver el pacto mosaico, el pacto davídico, el pacto palestino y el nuevo pacto. Quiero también aquí ponerlos en contexto. Las fuentes que vamos a utilizar ahora de literatura pues son la Biblia, la Reina Valera 1602 purificada, que es la versión con la que estamos basándonos en este estudio bíblico, por varias razones que ya hemos explicado en diferentes cursos. Ustedes tendrán algunas otras versiones. La idea es que lo vaya entonces comparando o siguiendo con lo que estamos viendo acá. Estamos también basándonos en un libro que se llama Dispensational Truth, o Verdad Dispensacional, de Clarence Larkin. Como lo hemos estudiado, es un libro que fue escrito hace más de 100 años, es un autor dispensacionalista. Algún día valdrá la pena ver la historia de este señor, que era una persona así común y corriente como nosotros, pero que tuvo un llamado del Señor y dejó su carrera que tenía brillante como arquitecto para dedicarse a la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios muy didácticamente. Y también vamos a ver fuentes de abogados que extracté para poder basar algunas cosas que vamos a hablar ahora. Bueno, dirán abogados, vamos a ver, bueno, está como raro eso, pero estamos hablando de pactos, contratos. Entonces, vamos a ver el primer pacto,
que es el pacto mosaico. Este pacto fue dado a Moisés en el monte Sinaí y fue después del éxodo cuando Israel salió de Egipto, después de 400 años de esclavitud. Este pacto dio paso a la dispensación de la ley. Comienza la ley para el pueblo judío. Estaba condicionado a la obediencia y este pacto se puede dividir en tres partes: la ley moral, el derecho civil y la ley ceremonial. Para información bíblica, no lo vamos a leer ahora porque van a ver que son muchos capítulos. Yo les dejé algunos para que lo leyeran. Va de Éxodo 21 hasta Éxodo 40-38. Este pacto fue dado por Dios al hombre a través de Moisés aproximadamente entre los años 1440 y 1400 antes de Cristo. O sea que estamos hablando de hace 3500, 3400 años, contando a partir de ahora. En cuanto a la ley moral, para que los que están tomando nota, Éxodo 20 del 1 al 26, la ley moral, incluye o involucra los 10 mandamientos. Aquí hay algo muy importante. ¿A quién fue dado los 10 mandamientos? A Moisés. A Moisés, o sea, al pueblo. A los judíos. Al pueblo judío, bajo Perdóname, la ley moral va del 20 a qué, perdón. Del Éxodo 20, o sea, está escrito en Éxodo 20 del 1 al 26 y abarca los 10 mandamientos. Entonces, esto fue dado a los judíos y hace parte de la ley. Tengan mucho cuidado con esto. Nosotros estamos viviendo la época de la gracia. Sí. Entonces les pregunto, ¿nosotros estamos basados bajo la ley? Jesús dijo, yo no vengo a abolir nada, vengo a que se cumpla. Pero Él la cumplió por nosotros. Exactamente. Nosotros no estamos bajo la ley, porque si estuviéramos bajo la ley, tenemos que cumplir toda la Torá, todo lo que Dios le dio a Moisés. Y es imposible, como tú dices, de cumplir para un ser humano. Por eso fue que vino Jesús. Ya no estamos bajo la ley, sino que a partir de su muerte, a partir de su sangre derramada, nosotros entramos al periodo de la gracia. O sea, somos salvos por gracia. Acuérdense que la ley es obras. ¿Qué tan bueno soy yo? ¿Qué tanto hago yo? ¿Qué tanto me porto bien? ¿Qué tanto cumplo? Y por eso era que los judíos y los antiguos eran juzgados por la ley. Sí. Pero después de Jesús somos juzgados por nosotros creer por fe en el sacrificio de Jesús, el sacrificio expiatorio del derramar su sangre por nosotros para pagar el precio por nuestros pecados y limpiarnos con su sangre. Sí, o sea, pero es importante anotar que no quiere decir que nosotros no pagamos, sino que el que pagó fue Jesús por nosotros. Pero el pecado de nosotros también tuvo que haber sido pagado por alguien, ¿no? Jesús pagó ese pecado, pero nosotros ya, por nuestras buenas obras, nosotros no nos vamos a salvar. Exacto. Entonces ya, pues para cerrar aquí el paréntesis, los 10 mandamientos están dados a los judíos, la ley está dada a los judíos. La segunda parte es el derecho civil, desde Éxodo 21:1 hasta Éxodo 24:18. Luego viene la ley ceremonial, en Éxodo 25:1 a Éxodo 40:38. La ley ceremonial, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, el sacerdocio, lo que tiene que ver con la orden del servicio, cómo se servía al Señor. Y hay otra cosa, que este pacto pues tiene una señal, que es el Shabbat, lo vamos a ver más adelante. Este pacto continuó vigente hasta que los judíos fueron esparcidos en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por parte del Imperio Romano. Y este pacto va a ser renovado cuando Israel se convierta a Jesucristo y sea restaurado a su propia tierra. Y ahí es donde entra el pacto palestino, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este pacto está en pausa cuando los judíos fueron dispersados y su templo se acabó. Como su templo se acabó, ya no pueden hacer sacrificios y ofrendas, porque no hay templo. Los judíos en este momento no están haciendo sacrificios y ofrendas. Muy interesante, porque el Señor Jesucristo, cuando vio el templo, le preguntaron, o le decían más bien, Señor, mira este templo tan maravilloso. Y Jesús les dice, miren que no va a quedar piedra sobre piedra. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Él profetizó la destrucción del templo físico y también profetizó que Jesús iba, a través de su muerte y su resurrección, establecer algo nuevo, que era la gracia. Y ya no se necesitaba vivir en este pacto para los que creemos en Jesús. Es muy interesante que este pacto mosaico ha sido base del derecho por mucho tiempo. Lo han utilizado para establecer códigos de las leyes romanas, leyes de Francia, leyes de Inglaterra, por ejemplo. Ha sido base del sistema de justicia civil y criminal de los Estados Unidos. La Torá, que es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros, está incluso antes de las leyes romanas.
Cuando nosotros nos vamos a ver y los estudios hoy en día, las universidades, etcétera, siempre hablan de la República y de las leyes de Roma, pero resulta que este pacto mosaico está antes de esto. El pacto de Dios con Moisés fue el primero en incorporar los derechos humanos a los códigos judiciales. Se adelantó a siglos y ha sido base para todo lo que estamos viendo hoy en día, aunque desafortunadamente ya pues la modernidad y el progresivismo, etcétera, están queriendo abolir esto. Una anotación. Señora. Nuestro Código de Justicia Penal tiene bases de este derecho canónico y romano, la justicia Sí. colombiana. Exacto. Es decir, nuestra base está fundamentada en ellos. Pero incluso el derecho romano copia mucho del pacto mosaico. El derecho romano fue después del pacto mosaico. Ellos no van a admitir que Dios es la base de las leyes, porque este es un mundo que está caído, que ataca a las cosas de Dios. Pero el derecho romano se basa en mucha parte en base a la ley mosaica. Es una información de un libro que se llama Jewish, o sea, judíos, Dios e historia, Jewish, God and History. De este libro se pueden destacar varias cosas interesantes. Por ejemplo, él habla de que la Torá judía, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, fue un salto audaz hacia el futuro y un paso gigante por encima de todo lo que existía en este momento, y se basaba en igualdad ante la ley. Era una ley basada en el código escrito. En esa época había mucho código verbal y hablado, pero aquí fue algo que quedó escrito y fue una innovación que trajeron los judíos a la ley. El código mosaico, dice textualmente este libro, eclipsó las leyes previamente conocidas. Fue el primer código escrito verdaderamente judicial, porque en esa época era puro humanismo. Pero este código mosaico lo escribe Dios y habla o refleja pasión por la justicia, por el amor y también, increíble, por la democracia. El código mosaico estableció literalmente los primeros principios para la separación de la iglesia y del Estado. En el código mosaico, la autoridad civil era independiente del sacerdocio. Al sacerdocio se le encomendó que tenía la responsabilidad de mantener el gobierno dentro del marco de la ley mosaica, que así como la Corte Suprema de los Estados Unidos no puede estar por encima del gobierno federal, porque, bueno, Estados Unidos, Canadá también, creo que en México también, federal así, porque México es DF, de hecho, está el gobierno federal y el gobierno provincial. Puede ser, por ejemplo, en Colombia, el gobierno central y el gobierno departamental. Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos no está por encima del gobierno federal, pero tiene la responsabilidad de mantener al gobierno federal dentro de la Constitución. Entonces, con Moisés se sentaron las bases para que haya una separación. En esta separación no es que puedan hacer lo que cada uno quiera, pero esto fue base para la democracia. Y esto lo que hace es que creó un poder judicial independiente. El pacto mosaico, como lo dije, pues tiene 3 partes. Aquí está lo que les dije ahorita hace un rato. Todo esto va a quedar en una presentación y ustedes pueden ir tomando nota. Hablando de la ley moral, los 10 mandamientos comienzan con darle a Dios la prelación, pero después continúa con una guía en la relación entre personas. Al principio está hablando de que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, no debemos usar el nombre de Dios a la ligera o en vano. Los demás son 7 donde dicen no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no mates, no adulteres, no robes, etcétera. Ya es la relación entre personas. Esa es la ley moral. El derecho civil está ejercido por los jueces y la ley ceremonial, pues lo que decía, incluye el tabernáculo, el sacerdocio y cómo se hacía el servicio. Es increíble que no solamente la Biblia, pero la gente ya habla de la separación de Estado y la iglesia, pero no siempre se ha cumplido. Pero el primero que lo quiso hacer fue Dios y lo dejó escrito. Para darles un ejemplo claro de separación de Estado y de iglesia, es cuando en la época del rey Saúl, era Samuel el que tenía que hacer el sacrificio. Samuel se fue y tardó 7 días y a Saúl le dio por hacer el sacrificio. Él era el rey. Él no era el sacerdote. El rey no tenía que hacer sacrificio, no tenía nada que hacer, pero él lo hizo. Y esto le dio mucha rabia a Dios y desechó a Saúl. El rey tenía que gobernar. El sacerdote era encargado de la parte espiritual. Y así ha sido siempre. Los reyes no tienen por qué meterse en el papel de los sacerdotes y viceversa. Pero el único que es sacerdote y que es rey y que es profeta es el Señor Jesucristo. Por eso él es sacerdote, sumo sacerdote, pero es el rey. Pero nadie más lo podía hacer. Y a Dios no le gusta esto. Pues la iglesia romana le gusta meterse o le ha gustado meterse tradicionalmente a gobernar. Los reyes tienen que pedirle permiso a los papas para tomar sus acciones, para gobernar, para irse a la guerra, para conquistar, etcétera. Pero esto nunca fue el deseo de Dios.
y él lo dejó consignado en la ley mosaica. La señal del pacto es el Shabbat, está en Éxodo 31 del 12 al 18, que tenía que conservar un día de reposo, así como el Señor reposó. Como les dije, este pacto va hasta el año 70 después de Cristo por la destrucción del templo de Jerusalén, y se va a renovar cuando Israel se convierta y sea restaurado su propia tierra, que es el pacto palestino, que va a terminar hasta que la tierra, va hasta el final el pacto palestino, y lo vamos a ver, es muy bonita esta parte, hasta que la tierra sea renovada por el fuego. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ahí queda como muy claro la razón de que yo escucho muchos cristianos debatir sobre, ay, ¿por qué ustedes se reúnen el domingo? ¿Por qué el sábado? Y hay incluso una denominación que ellos se reúnen los sábados, que porque es el día que descanso que que Dios dejó establecido. Pero realmente eso no aplicaría entonces para nosotros porque está en el pacto mosaico, ¿cierto? Pues si resulta que el Shabbat es solo para los judíos. Empezando por ahí. Sí, Bueno, nosotros no somos judíos. sí. Pero nosotros honramos un día de descanso, honramos un día para el Señor en la semana, que por el calendario que nos tocó vivir desde la época de, pues cuando se hizo todo el calendario juliano, nuestro primer día es el lunes, el último día es el domingo, pero por eso nosotros descansamos el domingo. Los O sea, judíos el primer descansan día el sábado. no es el domingo. Yo pensé que era al contrario, que el primer día era el domingo y el último era el Para los sábado. judíos sí, para los judíos el primer día de trabajo, laboral, etcétera, es el domingo. Entonces nosotros sí estamos como un poquito medio Highlander. Porque uno tiene que primero descansar para trabajar. Entonces, no, ahora sí ya usted me vino aquí a alborotar mi mente. No, Me va a nosotros, tocar no trabajar los lunes. nosotros pues el mundo occidental, sí, lo hacemos como el día de la iglesia, el domingo. Bueno, entonces vamos a ver ahora el pacto davídico, que es el pacto que Dios hizo con David a través del profeta Natán, y esto fue dado aproximadamente el año 980 antes de Cristo. Este pacto es base, o sea, es usado o es fundamental para la dispensación de la gracia. Todavía no es la dispensación de la gracia, pero es base por el contenido del pacto. El pacto tiene una sola condición que se basa en la desobediencia. Cuando haya desobediencia, entonces esto lleva al castigo y al aplazamiento de la promesa, más no de su abrogación, o sea, más no de su anulación. La promesa no se acaba por incumplir el pacto. La promesa está en pausa también. Este pacto tiene 4 promesas. Primero, que tendría una casa de David, una casa davídica, un trono, el trono de David, un reino, el reino de David, y el pacto será interminable. Miremos un poquito más en detalle. Esto lo encuentran en Segunda de Samuel, cuando habla de una casa davídica y un trono davídico o de David. Dice, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré por siempre el trono de su reino. Aquí está hablando cuando David le quiso hacer una casa a Dios, le quiso hacer el templo y ya estaba listo. Él ya iba a hacerle todo la casa al Señor, el templo del Señor. Pero Dios le dijo a través del profeta Natán, ve y dile que él no va a ser, que va a ser su hijo, su descendiente, pero yo voy a establecer por siempre el trono del reino de quién. Él no dijo del reino de Salomón, él dijo del reino de David, y él habla de la casa de David. No lo hizo Salomón, aunque Salomón ejecutó, la promesa fue dada a David, y pues ya sabemos lo que le pasó a Salomón. Él pecó y el templo fue contaminado o comenzó a contaminarse desde ahí, pero el pacto fue hecho con David. Eso está en el versículo 13 de Segunda de Samuel 7. Pero entonces el reino está en suspenso, o sea, está en pausa, pero este reino se va a volver a establecer. Pero es muy importante que la única persona de la casa de David desde el cautiverio que fue coronado fue ¿quién? Jesucristo, con una corona de espinas. María Luisa, por favor, lee Mateo 27, 29 que está en la pantalla. Y habiendo tejido una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, hacían burla de él, diciendo, salve, rey de los judíos. Mateo 27, 29. Nosotros vemos esto y es algo muy bonito, es algo que nosotros, las iglesias nos han enseñado cómo, digamos, hasta del mismo Salvador del mundo se burlaron, y es cierto, pero esto tiene un significado impresionante. Aquí tenía que cumplirse que Jesús fue coronado rey, así sea por un día. Él era el que venía a establecer el reino, acá el reino de David. Él era el único descendiente de David, el siguiente descendiente de David. Aunque el diablo quiso burlarse de él, cumplió una profecía. Es que el diablo cumple las profecías, así no quiera. Perdón, además el letrero que le pusieron ahí arribita, ¿no? Jesús, rey de los judíos. Correcto. En el IMRI. Correcto, y lo ponen como una burla. De hecho, lo quisieron quitar, y dice César, lo escrito, escrito está. Lo quisieron quitar porque eso es de un gran significado.
Jesús, el rey de los judíos, coronado con corona de espinas, pero que no ejerció su reinado, porque murió y resucitó y se fue al cielo. El rey está arriba ofreciendo servicios como sacerdote. Está esperando a venir a cumplirle la promesa al rey David. De hecho, los dos van a reinar. Es impresionante. Los dos van a reinar en el reinado milenial. Pero bueno, eso ya es otro o parte de lo que vamos a ver más adelante, pero hay una porción guardada para el príncipe, que pues lo que creemos es que es para David, cuando la repartición de la tierra en el reino milenial. Entonces, el rey fue coronado, Jesús fue coronado, pero el rey va a volver. Mami, ¿usted está por ahí? ¿Escucha? Sí, para que por favor lea lo que está en la pantalla. Ok. Entonces el ángel le dijo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá fin. Lucas 1, 30, 33. Exacto. ¡Wow! Esto sí está, pero para alquilar balcón. Exactamente. Ya de una vez aquí el Señor, el ángel le confirmó a María la profecía. Y él va a venir, el rey va a volver a establecer su reino cuando termine el castigo a Israel, o la prueba o la gran tribulación a Israel. Y es tiempo para que él restaure el reino a David. Y aquí habla que David es su padre, porque él viene del linaje de David. El Señor Dios. Entonces, él va a venir a terminar de cumplir este pacto, esta promesa que le dio a David. El pacto davídico, como lo hemos visto, es interminable. Segunda Samuel 7:16, lo voy a leer, será establecida tu casa y tu reino por siempre delante de tu rostro, y tu rostro será establecido eternamente, eternamente. Y en Lucas 1:32, 33, lo que leímos ahorita, y reinará sobre la casa de Jacob, y de su reino no habrá fin. El pacto de David será interminable. Y hablando de la señal, y Gina, ¿tú quieres leer la primera parte que está acá? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Lucas 2:12. Gracias, Gina. Y gracias, María Luisa, también. Si nosotros trazamos la palabra de verdad, mire que aquí estamos leyendo el pacto dado en 2 Samuel 7, pero hay que irse también. Nos fuimos hacia adelante en las escrituras, en Lucas, pero nos fuimos también hacia atrás en Isaías. Eso es un ejemplo de cómo se traza la palabra. Entonces acá estaba la señal que fue dada hace miles de años a Isaías y hablaba de Jesús. ¿A quién fue dada la señal? ¿Quién me responde? ¿A qué pueblo fue dada la señal? Al pueblo judío. Al Del pueblo pueblo de de Israel. Israel. Estos señores maravillosos no se mueven y no creen si no es por señales. Entonces dices, te voy a dar señal, viene una virgen, te voy a dar señal, viene un niño que está en un pesebre, les daba la señal, y a pesar de que tenían todas esas señales que estos señores estudiaban las escrituras, no creyeron que Jesús era el que cumplía todas estas profecías. Pero en fin. Sí, no, Bueno. pero es que venga, un blanco de gallina lo come con yuca frita. ¿Y ellos por qué sería que no la captaron? No, porque es que aquí viene el malo de la película, el villano, que va en contra del protagonista, que es Satanás, que viene a engañar. Por amor a nosotros, ¿cierto? Porque Dios le quería que todos llegáramos ahí. Claro, él tenía otro plan, él tenía ya el plan de la iglesia, él tenía el plan, pero antes de la iglesia, yo creo que Jesús hubiera hecho otra cosa si los israelitas lo hubieran aceptado acá para tener a la iglesia. Él otra cosa hubiera hecho, no necesariamente lo que hizo, pero hasta eso el Señor lo usó precisamente para darnos a nosotros la entrada a ser partícipes de las promesas que Dios les dio al pueblo de Israel, y nos injertó y nos metió dentro de este pueblo por fe, como lo vimos la semana antepasada. Por el pacto de Abraham, nosotros somos hijos de Israel por la fe en Jesucristo. Hacemos parte del pueblo de Israel por la fe en Jesucristo. Dios nos ha hecho nosotros también herederos de la promesa que le dio a Abraham en un principio. Ahora vamos a ver el pacto palestino, a ver un mapa. Ese mapa no solamente lo pongo ahí por hacer como algo, sí, bonito. Bueno, el pacto palestino está en Deuteronomio 30, del 1 al 10. Este nombre palestino, cuando yo estaba preparando esto, oraba y le pedía a Dios, Dios, dame sabiduría, porque esto puede levantar varios comentarios, etcétera, porque hoy en día o hace décadas está de moda este tema, esta palabra, etcétera. Pero digamos, tiene que ver con la tierra. Vamos poco a poco mirando. Este pacto palestino es interesante, que viene después de Deuteronomio 28, luego del 29, y en el Deuteronomio 28 se habla del discurso
que dio Moisés sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Esto es una parte muy conocida en las iglesias que habla de maldiciones por la desobediencia y bendiciones por la obediencia. Pero acuérdense, todo esto fue dado a los israelitas. Está en Deuteronomio 28. Deuteronomio 29 refuerza esta parte y luego viene Deuteronomio 30 para dar el pacto palestino. ¿De qué trata este pacto? Israel va a ser recogido milagrosamente de todas partes del mundo y se va a establecer nuevamente en su tierra, en la tierra. El pacto palestino está atado a la tierra. Miremos un segundo lo que dice Isaías 11, del 11 al 14. Efraín, ¿tú estás por ahí? Para que por favor leas lo que está en la pantalla. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor tornará a poner otra vez su mano para poseer el remanente de su pueblo, que fueron dejadas de Asiria y de Egipto y de Patros y de Etiopía y de Persia y de Caldea y de Hamat y de las islas del mar. Y levantará pendón a las gentes y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia contra Judá, ni Judá afligirá a Efraín, mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, meterán también a saco a los del oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón les darán obediencia. Gracias, Efraín. Wow, Bueno, Efraín estaba leyendo. paréntesis, no tiene nada que ver con Efraín. Yo no lo preparé para que tú lo leyeras, Efraín. Ay, vea qué Te lo coincidencia con el aseguro. Yo señorito. estaba, bueno, primero, Eso fue una diosidencia. eso es Ve mi algo, señorito, vea. pero bueno, mire, pero muy interesante que aquí habla de la tierra y habla de los filisteos. A ver, esto a veces hay gente que no le gusta esto, pero pues tengo que decirlo. Los filisteos son los que ocupan hoy en día la franja de Gaza. Oh, Y aquí están hablando de una cantidad de personas. Edom son los edomitas, que tiene que ver con Esaú. Y Moab, bueno, pues los moabitas, y aquí hablan los de Amón. Todos ellos han venido peleando por la tierra de Israel. La etimología de Filistea es Palestina. Entonces, finalmente, toda esta tierra, por promesa, le pertenece a Israel. De alguna forma, lo que está diciendo es que toda esa tierra que están veniendo peleando todos estos pueblos va a venir a Israel. Se va a acabar la envidia, los enemigos de Israel van a ser quitados, ya se va a acabar eso. Y Israel va a recibir la tierra por promesa. Eso es el pacto palestino que tiene que ver con la tierra. También hay una referencia en el capítulo 37 de Ezequiel y en Mateo 24:31. Lo pueden consultar después. Pablo, Pregunta. Señora. ¿Estos palestinos son los descendientes de Esaú? No, los que son Ismael, perdón, no, Ismael. Lo que pasa es que los palestinos no se llamaban palestinos primero, se llamaban filisteos. Todos estos pueblos, los de Amón, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, que eran los de Jerusalén, los hititas, etcétera, todos esos pueblos ocuparon la tierra de Canaán. Entonces, al final, cuando comenzaron a ser desocupados y quedaron unos pocos, estos señores, los filisteos, fueron recogidos en esa parte donde está ahorita la franja de Gaza y se quedaron ahí y han sido enemigos eternos de Israel, aunque David mató a Goliat, que Goliat era filisteo, y a los hermanos de Goliat y a los que estaban ahí, que eran los gigantes que quedaban. De todas maneras, este pueblo nunca fue totalmente conquistado y entonces ellos siguen ahí. Lo que pasa es que los de Edom, los Esaú, son otros, los que vienen de lo que es la descendencia de Ismael, son los árabes. Cuando Ismael y Esaú se mezclan, ya vienen el Islam, etcétera. Entonces aquí todo el mundo está peleando por esta tierra. Es por esta tierra. Y la idea es pues decirle a Israel, no, tú no estás acá, esta tierra no es tuya. Pero fue una tierra dada por promesa porque el pueblo de Canaán, los cananitas, era un pueblo muy satánico, era un pueblo terrible. Hubieran dejado a los cananitas hacer lo que querían, no hubiera planeta Tierra hoy en día, no hubiera humanidad, no hubiera raza humana, hacían demasiadas maldades. Entonces, parte del plan era que Israel tenía que conquistar esa tierra y vencer a los pobladores de esa tierra. Entonces, Israel es el pacto palestino que va a vivir en paz, porque este pacto todavía no está en vigencia, porque no podemos decir que Israel está en paz. No más ver las noticias, no más ver todo lo que está pasando. Israel no ha tenido paz ni un solo día. Y como lo vimos la vez pasada, al día siguiente que Israel declaró la independencia, el 14 de mayo de 1948, al otro día, por, no me acuerdo, 5 naciones árabes, ¿sí? Al otro día. Nunca ha vivido en paz, ni antes ni ahora, y solamente va a vivir en paz cuando venga el rey, Jesús establece la paz, en donde Jerusalén va a ser la capital del mundo en este momento,
que va a ser el reino mesiánico, y está en Isaías 2, del 1 al 4. Este pacto es hecho con Moisés, fue dado a Israel a través de Moisés y está condicionado ¿a qué? Al arrepentimiento de Israel. El pacto palestino va a ser válido después del regreso a esta tierra que nosotros vimos ahora y al arrepentimiento de Israel. Y el pacto palestino viene es después de los 7 años de la tribulación. Cuando se acabe la gran tribulación, venga Jesucristo, derrote en el Armagedón a los enemigos de Israel, que al final pues son enemigos también del planeta, y comienza a reinar el milenio. Esta es la dispensación milenial. El pacto palestino, ustedes lo encuentran en Deuteronomio 30, del 1 al 10, para que por favor revisen cuando tenga tiempo. Ahora viene el nuevo pacto, está en Hebreos 8, del 7 al 13. Yo voy a leer rápido acá porque es un poquito largo, pero sí me interesa que lo leamos para que tengamos en cuenta algunos detalles. Y dice, porque si aquel primero hubiera sido sin falta, no hubiera sido buscado lugar para el segundo, pues encontrando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no según el pacto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi testamento y yo no me atendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Voy a hacer una pausa aquí un momentico, porque están hablando de la casa de ¿quién? Israel. De Israel. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay varias corrientes cristianas que están diciendo donde diga Israel, reemplácelo por iglesia. Hay que tener mucho cuidado porque eso que aparentemente es inofensivo destruye una cantidad de doctrina bíblica. Aunque Israel en este momento está en pausa, Israel no fue desechado, no está en este momento en pausa, va a venir en juicio, pero Israel no es desechado y si está entre comillas desechado es temporal. Israel nunca ha sido reemplazado por iglesia, esto no es una doctrina bíblica y no es sana. Este pacto es hecho con Israel directamente. Entonces continúo. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón de ellos las escribiré y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñarán cada uno a su prójimo ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Por esto que dice un nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Está en Hebreos 8, del 7 al 13. ¿Cómo se llama este libro que acabo de leer? Hebreos. Hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Los judíos. Los judíos. Aunque tiene muchas enseñanzas para que nosotros la tengamos en cuenta para la iglesia, este libro está escrito para los hebreos. Venga, pero la fe se aplica para nosotros, porque también Hebreos habla de la fe. Total, porque digamos, toda la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, pero no toda la Biblia se aplica a todo el mundo. Lo que es de Israel es de Israel. Lo que es de la iglesia es de la iglesia. En este momento estamos en la dispensación de la gracia. Aquí pueden entrar todos, pueden entrar israelitas, colombianos, canadienses. Venga, perdón, una pregunta. Todo el mundo puede entrar a la gracia y reconocer a Jesucristo y hacemos parte de la iglesia. Pero acuérdense lo que hemos estudiado, hay 3 naciones en el planeta, los gentiles, Israel y la iglesia, o 3 grupos de personas. Bien, María Luisa. Una pregunta, o sea que con esto quiere decir que entonces todos los israelitas se van a salvar, ¿sí o no? Porque dice que seré misericordioso a su injusticia y sus pecados, dice que conoce al Señor, porque, ¿cómo es? Quisiera. Ellos serán los mismos. Todos, aquí dice, mira, aquí sí, lo que dice acá, dice, de sus pecados no me acordaré y más. Entonces, un nuevo pacto. Yo quisiera que todos los israelitas se salvaran. Es más, todos los israelitas, si quieren, pueden salvarse ahora. Por eso es una bendición grande cuando un israelita se convierte a Jesucristo y vive bajo la gracia. Pero desafortunadamente, Israel va a entrar en disciplina para que puedan reconocer al que traspasaron, que es Jesucristo. Y ahí sí se van a salvar. Ok, en este momentito este pacto todavía no está en acción, mejor dicho. Exactamente, todavía no está en acción. Okay. Este pacto, que es lo que tú dices, no está todavía hecho, todavía no ha comenzado este pacto y vamos a aclarar algunas cosas acá. El pacto se hará con Israel después de que regresen a su propia tierra, no como están ahora en un pedacito chiquito que es más pequeño que Cundinamarca. No, todo lo que Israel va a recibir es inmenso, es grandísimo. Perdón, Cundinamarca, Efraín, es un departamento chacato, más pequeñito que Ontario. Oh, claro, es que Ontario es del tamaño de Colombia.
No, y no que como aquí estamos internacional, entonces toca explicar. Cundinamarca es un pequeño estado, es un pedacito chiquito. Este pacto está prometido también a Israel en Jeremías 31, del 31 al 37. No lo pongo acá porque si me extiendo mucho. Este pacto es incondicional y cubrirá el milenio y también el cielo nuevo y la tierra nueva. Mejor dicho, este pacto va, pero Hasta la eternidad. hasta allá, hasta la eternidad. Y el pacto se basa en la obra terminada de Jesucristo, que está en Mateo 26, 28. Jesucristo es el testador, vamos a verlo ahorita. El pacto no tiene nada que ver con la iglesia y no pertenece a esta dispensación. Es el octavo pacto y tiene que ver con resurrección y plenitud eterna. Jesús terminó la obra suya en el Calvario, en la cruz, derramando su sangre, y ahí terminó la obra para comenzar el periodo de la gracia, y a través de esa obra nosotros tenemos salvación de nuestras almas, y los que aceptamos a Jesús literalmente somos salvos, nos vamos para el cielo, estar una eternidad con él. Los que no aceptan a Jesús son condenados eternamente. Pero Jesús sigue trabajando y Jesús sigue la obra. En este momento, como le decía, está oficiando como sacerdote en el cielo y además como el abogado que nos defiende a nosotros del acusador, que es Satanás. Él es nuestro abogado defensor. Pero cuando él venga, el león de la tribu de Judá, que se fue como cordero, pero baja como león, como el rey de reyes y señor de señores, pero sigue en el reinado milenial. Y ahí sí va y le entrega al Padre la obra y le dice, mira papá, aquí está lo que tú me encomendaste. Está todo ya, las almas están salvadas, los que tú me diste no se perdió ninguno. Te entrego también esta tierra, yo reiné por 1000 años, te la entrego. Y ya viene entonces la renovación de la tierra, el bautismo de fuego de la tierra, para que quemando por fuego, que es lo único que quita la maldad, entonces la tierra es renovada por el fuego y viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahí viene la nueva Jerusalén, que esto ya lo hemos visto a lo largo de todo el curso. Nada más y nada menos es el testador, el Señor Jesucristo. Esta parte es bien interesante. No sé quién quiera leer, alguien. Venga, una pregunta antes de leer, pero esta no es la que leemos cuando hacemos la comunión. ¿Cómo así la comunión? Cuando hacemos la comunión en la iglesia dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual derramada por muchos para remisión de los pecados. Gracias por hablar de ese tema, porque ahorita vamos a hablar de esta parte. ¿Listo? ¿Qué dice? Bueno, ya que estás ahí, ¿qué dicen en la pantalla? Eso, porque esto... Pero lee bien qué dice, por favor. Obra terminada de Cristo, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. Okay. Aquí hay una palabra, no es pacto. Aquí la palabra habla testamento. ¿Okay? O sea, es que sí es para nosotros. Sí, no. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado. Y aquí me voy a detener un poquito. Jesús es el testador. ¿Qué significa testador? Deja un testamento. Jesús en este momento es el garante del pacto, pero él no es el que está haciendo el pacto con la iglesia. Este pacto es con Israel. Cuando leemos lo que tú dices, me vuelvo acá un segundito. Mateo 26, 28 habla del Nuevo Testamento. En Hebreos 7, 22 se refiere al Nuevo Testamento, precisamente es donde vienen las traducciones bíblicas de los textos que se están usando hoy en día. Cuando vemos traducciones que son diferentes a los textos recibidos o a los textos receptus, específicamente en Hebreos 7:22, cuando habla del nuevo pacto, de las 49 o más traducciones bíblicas al español, no sé cuántas de esas, pero la única Biblia en español que habla acá de testamento es la Valera 1602. Acuérdense que la Valera 1602 está relacionada con la King James, que la King James tiene 400 años que no se ha tocado, que no, la única Biblia que no tiene derechos de autor. Traduce esta palabra de Hebreos 7:22 como testamento, no como pacto. Hebreos 7:22, que es lo que usan las iglesias, dicen que Jesús es el que hace el nuevo pacto. Y esto lo que hace es minimiza el pacto que es, del nuevo pacto que es entre Dios e Israel. Acuérdense lo que hablamos. Cuando yo hago un pacto con Efraín, nadie más puede venir aquí a meterse. Oye, pero yo tengo derecho a, hicimos este pacto, yo también me voy a meter ahí. No, tú no hiciste el pacto, es entre Israel y Dios. A mí en este caso el ejemplo es entre Efraín y yo. Varias denominaciones cristianas llaman esto como el nuevo pacto, pero la traducción es testamento. Si ustedes conocen el término testamento, ¿cuándo el testamento entra en vigencia? Cuando el testador muere. Cuando el testador muere. Cuando Jesús estaba hablando acá, ¿estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. Estaba vivo. O sea que él estaba todavía en el anterior testamento. El Nuevo Testamento arranca con la muerte de Jesús, que es el testador. Aquí hay algo muy importante. Esta palabra acá en Hebreos 8, del 7 al 13, la palabra pacto aparece acá 6 veces. La palabra en griego, como se escribió del Nuevo Testamento, es diateque, con H intermedia. Diateque se usa aquí 6 veces.
diateque se puede traducir testamento. En Hebreos 7:22 se refiere al sacerdocio de Jesús, como Jesús el sumo sacerdote sin mancha, que es lo que buscan las iglesias. No sé, María Luisa, si quieres me buscas Hebreos 7:22 un segundo en tu versión para que la leas, mientras yo sigo aquí hablando. En hebreo la palabra diateque puede traducirse como pacto o como testamento, aparece en Hebreos 8, de 7 al 13, 6 veces. Hablando del nuevo pacto, del nuevo pacto, del nuevo pacto. Se hace énfasis en que es un pacto, pero en Hebreo 7:22 aparece una sola vez y ahí diateque no aplica como pacto, sino como testamento, que se refiere a Jesús, como lo leímos en Mateo ahorita, que es el creador del Nuevo Testamento, que es diferente al pacto que está hecho con Israel. Cuando Jesús entra aquí a través de su sangre, él inicia el Nuevo Testamento. Se abre el testamento que dice, esto es lo que dejó Jesús para la humanidad con su sangre, que es la gracia derramada, que es el perdón de los pecados a través de la fe en su sangre, que es la remisión de nuestros pecados, que es salvación no por obras, sino por gracia, que todo el que acepte que Jesús es hijo de Dios y confiese que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó y que está a la derecha del Padre y que derramó su sangre por nosotros, que lo creemos, no solamente lo confesamos con nuestra boca, sino que lo creemos con el corazón. Entonces seremos salvos. Todo eso es el Nuevo Testamento. Lee entonces, por favor, esa parte de Hebreos 8, de Hebreos 7:22, por favor, María Luisa. Dice, por tanto, Jesús ha hecho fiador de un mejor pacto. Correcto. Esta traducción en las originales de los textos recibidos es de un mejor testamento. ¿Cuál es la versión que tú estás diciendo que es la mejor? La Reina Valera. La Valera 1602 purificada. Saulo, Señor. buenas noches. Sí, la Biblia del Oso también habla de testamento. La Biblia del Oso también, claro, porque estas Biblias, la Biblia del Oso, la Pechita, la Valera 1602, vienen de los textos recibidos que se encontraron en Siria, de la iglesia de Antioquía, que fueron los textos celosamente guardados por los primeros cristianos en Antioquía y que no fueron tocados. Gracias, José. Es cierto. Entonces hay que tener cuidado aquí. El nuevo pacto no lo hizo Jesús. Jesús lo que hizo, en resumen, es el Nuevo Testamento. Jesús es garante del pacto. Él es el fiador. ¿Por qué? Porque es que al final Jesús se va a encargar de que la promesa que Dios le dio a Israel se cumple porque se cumple. Y aunque los israelitas no lo quieran aceptar ahora, Jesucristo es su Mesías, Yeshua. Jesucristo es su Mesías, pero ellos no lo han reconocido, pero Jesús se va a encargar y es el fiador, es el garante de ese pacto. Su responsabilidad después de que regrese de la boda del Cordero y venza en Almagedón, su responsabilidad es hacer que los judíos lo acepten a él. ¿Por qué? Porque se va a volver a predicar otra vez el evangelio del reino durante esos 7 años de tribulación, que es en donde ellos van a reconocer al Mesías que ellos crucificaron y van a decir, no puede ser, lo matamos de verdad. Todo lo que decían estos cristianos que fueron sacados de aquí de la tierra y están sí, que no están más entre nosotros, es verdad. Entonces ahí Jesús garantiza que este pacto se dé. Él es el garante, pero en este momento es el sacerdote sin mancha que está oficiando en el cielo por la iglesia y por todos los que reconozcamos a Jesús. No sé si queda claro. Sí, como el agua del río Magdalena. Perfecto. No me ponga así, no me hagas No, perdón, como el agua, pues, clarita que corre, mijo. diáfana. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ahí está bien. Bueno, entonces quiero darles gracias y también quiero dejarles otra palabra que dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber aprendido, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las cosas que están delante. Prosigo hacia el blanco por el premio de la alta vocación de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo a los filipenses, en Filipenses 3, del 13 al 14. Pues oramos para despedir ya esta sesión. Excelente, 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 Saulo. Muchas gracias. No a Dios te bendiga. ustedes, por No, favor. Bueno, Gracias, muy lindo. Por favor, sigan orando porque Dios dé todo el tiempo, la exposición, etcétera, porque aunque es una vez cada 15 días, a veces es un poquito retador, pues con tantas cosas que hay en el día a día, pero les agradezco también sus oraciones por ese lado. No, Dios te va a extender a 48 horas el día. Venga, una preguntita, una cosita. ¿Cuál es el tema del siguiente tema? Porque ya hoy terminamos, ¿no? Ya terminamos hoy los pactos. El siguiente tema, estoy orando todavía, tengo un par de temas ahí, pero son bastante profundos. Estás cocinando. Entonces, le estoy pidiendo al Señor, sí, que me dé guía, que me dé sabiduría para cuál tema es, porque es bastante profundo. Puede que no lo tengamos que cubrir en varias sesiones, pero
Es muy bonito y se los voy a dejar saber con anticipación. Ay, no, como decir, no nos va a decir. Es que todavía tengo dos opciones. Ah, bueno, hágale pues. Bueno, se los voy a anticipar. Sí, 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 sí. Tiene sí. que ver con dónde es la batalla espiritual, en dónde es que se libra la batalla espiritual. Ah, en Armagedón. Voy, voy. No. ¿Dónde es que el enemigo? En la mente. José, no sé, lo dejo en pausa, yo no voy a decir nada. ¿Ok? Bueno, pues si sabemos que los dardos del enemigo No voy a decir nada, yo ya dije demasiado ya, y me comprometí, ya es como un pacto al haber hablado. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esto, ¿ok? Por este tiempo tan bonito. Queremos darte gracias, Dios, por esta oportunidad que tú nos has dado de conocer más de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has establecido pactos con los seres humanos. Gracias, Señor, porque nosotros somos también beneficiados por el pacto que tú hiciste, Dios, de fe con Abraham. Gracias, Señor, porque estamos en este momento atravesando un periodo de la historia en donde es importante saber en dónde nosotros como iglesia estamos parados. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú derramaste tu sangre por nosotros y a través de eso nos diste ese regalo de poder ser parte del pueblo escogido. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan espectacular con nosotros, que somos la iglesia, que somos por ahora la prometida del Señor, pero que vamos a disfrutar un tiempo contigo durante tal vez el momento más difícil de la historia de la humanidad aquí en la tierra, pero en el cielo se está celebrando la boda del Cordero. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vives en nosotros y nos das la conocimiento y conciencia de la grandeza de Dios en nuestras vidas, que no tenemos a cualquier Dios, tenemos un Dios todopoderoso que dio su palabra, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que las promesas que le ha dado a la iglesia la cumple, y te damos gracias, Señor, porque la que les has dado también a Israel la vas a cumplir, y al ser Israel bendecido, también la iglesia es bendecida. Gracias, Señor, por este grupo tan maravilloso, por sus familias, por las personas que escuchan y ven esta sesión después en las redes. Te entregamos, Señor, este tiempo, te entregamos nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú uses estas enseñanzas para que muchas personas te conozcan, vengan a ti y conozcan más de las Escrituras y sepan cuál es el plan que tú tienes para cada uno de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén, a amén. Gracias por esta posibilidad de estar con ustedes. Les agradezco de todo corazón. Gracias, Ginis. Bueno, para los que no sabían, Ginis está uniéndose hoy por primera vez, invitada por Gina, la sobrina de Gina. Bienvenida, Ginis. Oramos por ti. Bienvenida, sobrina. Muchísimas Mira, Aquí tenemos papás, tenemos mamás, tenemos De sobrinas, todo vaya tenemos acá. señoritos, de La todo. familia de Dios. Es la sobrina del grupo. La sobrina del grupo, sí. La sobrina del grupo, buena esa, buena esa. Ginis, oramos por ti, que el Señor ponga, haga fruto en tu corazón de la palabra y que crezca bastante y que de verdad veas todo el fruto, como la palabra sana, la palabra alimenta, la palabra llena, y no solo el pan y del hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Te Y bendecimos. nos hace feliz Bueno, además. que Dios los bendiga, Bueno, que tengan una buena gracias a noche. todos.